Circuito neuronal de la visión. El cerebro se prepara para recibir las impresiones luminosas de la visión desde que abrimos los ojos, aunque estemos oscuras. El proceso neuronal se pone en marcha mucho antes de que realmente veamos algo. El sentido de la vista o visión es posible gracias a un órgano receptor que es el ojo. Él recibe las impresiones luminosas y las transforma en señales eléctricas que transmite el cerebro por las vías ópticas. Para explicarlo de una manera más rápida y sencilla, podemos decir que el estímulo visual atraviesa en primer lugar la córnea, que es la que, además de proteger el ojo, tiene otra función muy importante, que es que controla cuánta luz entra en el órgano. Luego pasa por el iris, que aparte de dar color a nuestros ojos, es la puerta que permite que la luz entre a ellos. Y por último, llega el cristalino, que es el responsable de enfocar la imagen. Hay analogías que comparan el ojo con un lente. Dicen que el cristalino es como la lente o el lente de una cámara, ya que el cristalino forma una imagen invertida en la retina y a partir de aquí, gracias a diferentes estructuras, como si de un artista en plena fase de creatividad se tratase, crea una percepción en 3D del mundo basándose en las imágenes bidimensionales que se proyectan en la retina. En la siguiente imagen podemos constatar lo antes explicado para tenerlo un poco más claro. Se puede ver cómo fuera del ojo hay un lápiz con la punta hacia arriba, pero una vez que el lápiz es enfocado por el cristalino, la imagen del lápiz aparece invertida y curvada en la retina. Ahora la punta está hacia abajo. Podemos observar el iris, la córnea, la pupila, el cristalino y todas las diferentes estructuras que ayudan a que esto se dé. La retina, el epitelio pigmentario, coronoide, esclerótica y la fóvea. Si la actividad se tratase, crea una percepción en 3D del mundo basándose en las imágenes bidimensionales que se proyectan en la retina. En la siguiente imagen podemos constatar lo antes explicado para tenerlo un poco más claro. Se puede ver cómo fuera del ojo hay un lápiz con la punta hacia arriba, pero una vez que el lápiz es enfocado por el cristalino, la imagen del lápiz aparece invertida y curvada en la retina. Ahora la punta está hacia abajo. Podemos observar el iris, la córnea, la pupila, el cristalino y todas las diferentes estructuras que ayudan a que esto se dé. La retina, el epitelio pigmentario, coronoide, esclerótica y la fóvea. La retina es el lugar donde se proyectan las imágenes. Este se encuentra en el interior del ojo y su función es transformar la luz que llega a los impulsos nerviosos que puedan viajar por el cerebro. Podemos apreciar que en la parte izquierda se ve el ojo y en la parte posterior de ese ojo estaría la retina. A la derecha se ha ampliado una parte de la fóvea, o lo que es lo mismo, el centro de la visión donde se enfocan los rayos de luz que llegan a la retina, para ver con detalle la retina y las diferentes células que lo forman. La retina tiene varias capas, 10 para ser exactos. Todas estas capas están conectadas entre sí para que cuando la señal luminosa transforme los impulsos nerviosos, estos impulsos puedan viajar a través de ellas. Estas capas contienen en su interior varios tipos de células, por eso el impulso nervioso puede viajar en las distintas capas. En la primera parte de las capas de la retina encontramos los fotorreceptores, que son las células receptoras de la visión y las encargadas de transformar la luz en señales eléctricas. ¿Cuáles? Hay dos tipos, conos y bastones. Los conos, especializados en visión diurna, responsables de percibir el color. Los bastones, especializados en la visión nocturna, se activan cuando hay poca luz en el ambiente. También los conos, como los bastones, tienen 3 regiones bien especificadas y diferenciales.
tenemos en la zona más alejada de la retina el segmento externo, que es el responsable de hacer que la luz se convierta en electricidad. En la zona más interna, próxima a la retina, encargado de donde están los núcleos de estas células y se dan todos los procesos para que dichas células puedan sobrevivir. Y por último, además, está la terminal sináptica, que se conecta con las diferentes células que más tarde se encargan de enviar el impulso nervioso al cerebro. Como parte también de esas 10 capas de la retina, podemos encontrar las células bipolares, que van a cumplir la función como de puente de unir los fotorreceptores con las células ganglionares. También tenemos las células ganglionares, que estas las vamos a ubicar en la última capa. Ellas se van a encargar de transmitir los impulsos nerviosos hacia la corteza visual. De esta existen dos tipos. Están las células ganglionares M, que son responsables de analizar las características generales de un estímulo y sus movimientos. Por otro lado, tenemos las células ganglionares P, que van a ser responsables de percibir la forma y el color. Y en cuanto a los circuitos nerviosos de la retina, tenemos lo que son las células amacrinas y las células interplexiformes. Los axones de estas células se van a unir y van a salir de la retina en dirección a la corteza visual y nos van a formar lo que va a ser el nervio óptico. En su camino a la corteza va a pasar primero por lo que va a ser el quiasma óptico. El quiasma óptico va a ser el lugar donde se va a intercambiar, o sea, donde se va a cruzar la información. Es por esto que cuando vemos por un ojo se analiza en el hemisferio cerebral del otro lado y luego sigue viajando hasta llegar al tálamo. Vamos a explicar el ojo como una cámara, teniendo en cuenta que posee un sistema de lentes, un sistema de apertura de variables que vendría siendo la pupila y una retina que correspondería a lo que vendría siendo la película. Este sistema de lentes está compuesto por, el número 1, en la separación que existe entre el aire y la cara anterior de la córnea. En un segundo plano, la separación que existe en la cara posterior de la córnea y el humor acuoso. En un tercer plano, la separación que existe entre el humor acuoso y la cara anterior del cristalino. En un cuarto plano, la separación que existe entre la cara posterior del cristalino y el humor vítreo. El índice de refracción del aire para cada segmento vendría siendo el siguiente: 1,38 en la córnea, 1,33 para el humor acuoso, 1,4 estableciendo un promedio para lo que vendría siendo el cristalino y 1,33 para el humor vítreo. Las estructuras implicadas en la visión. En el tálamo se encuentra el núcleo geniculado lateral. Esta es una zona que se encarga de recibir toda la información de la retina y luego enviarla a la corteza visual. Esta es una zona de transición entre la retina y la corteza visual. Está formado por 6 capas. Las primeras 2 capas se le denominan magnoganglionares. A ellas les llegan los axones de las células ganglionares M. Las últimas 4 capas se le denominan parvocelulares. A ellas le llegan los axones de las células ganglionares P. La corteza visual primaria y de asociación, también llamada B1, corteza estriada o área 17 de Brodmann, está formada por la cuarta capa. Como podemos observar en la imagen, las imágenes captadas a través de nuestros ojos viajan a través del núcleo geniculado lateral hasta la cuarta capa. Esta cuarta capa se divide en 4A, 4B, en 4CA, donde llegan las células ganglionares M, y en 4CB, donde llegan las células ganglionares P. Por otro lado, la corteza visual de asociación, o también llamadas extraestriadas y conocidas como B1, 2, 3, 4 y 5, están involucradas en analizar la información visual de distinta naturaleza. B1. Esta área se denomina área visual primaria o área de la corteza estriada. Este es el primer área cortical que recibe la información visual y luego realiza este primer procedimiento. Este está conformado por células complejas y células simples. Hay que tener en cuenta que esta área se organiza de forma en columnas, hipercolumnas, compuesta por columnas funcionales de células que captan elementos similares a la información visual. Dichas columnas
captan una primera impresión de la orientación y procedimiento ocular de movimientos y de profundidad. B2. Corteza extraestriada o de asociación. Este recibe de la región anterior información con respecto al color e información con respecto a la orientación espacial y de movimiento. B3. Esta analiza la orientación de los estímulos en el espacio. Contiene una representación en el campo visual inferior de selectividad direccional y una representación en el campo visual superior de selectividad de orientación y de color. B4. Participa en la información de la forma de los estímulos y en su reconocimiento. Y B5, o también llamada área temporal media, trabaja con los movimientos y la profundidad. Una de las fases del circuito neural de la visión para que este sistema o proceso se pueda dar es la sinapsis eléctrica, en la cual ocurre por la codificación de las señales eléctricas mediada por los circuitos neurales ubicados en la retina. Todo esto actuará en conjunto con la sinapsis química, que se dará mediada por neurotransmisores. La retina es una capa que se encuentra detrás del globo ocular o posterior a ella. Esta no solo está localizada a nivel periférico, sino que tiene una conexión con el sistema nervioso, puesto que ella se origina de una invaginación del diencéfalo. Esta capa está compuesta por 5 células neurosensoriales que serán necesarias para poder transmitir este impulso o estímulo que estamos percibiendo en nuestro alrededor. Una de ellas son los fotorreceptores, las células horizontales, las células ganglionares y las células amacrinas. Todo este proceso va a ocurrir cuando estas neuronas se organicen en capas alternadas, lo cual va a permitir que se forme una cadena para poder transmitir toda esta información desde las células ganglionares o células bipolares, que llegarán directamente con unas terminaciones al tálamo, específicamente a un núcleo llamado núcleo geniculado dorsolateral. Este núcleo estará dispuesto en varias capas celulares también, que van a permitir de alguna forma enfocar de acuerdo al tamaño, forma, color, lo que estamos percibiendo desde un objeto o lo que podemos percibir desde el exterior. Otras terminaciones podrán llegar a otras zonas como el cerebro medio. También podrán llevar a una zona llamada colículo superior. Este colículo es el que va a estar encargado de realizar los movimientos de orientación de la cabeza con respecto a los movimientos del ojo. También estas terminaciones podrán llegar a otras zonas como la región pretectal. Esta región es la que se va a encargar de realizar todos los reflejos, ya sea el reflejo de dilatación de la pupila, reflejo del cristalino, reflejo de acomodación, e igualmente otras terminaciones llegarán al hipotálamo, específicamente llamado a un centro llamado supraquiasmático. De esta manera, estas estructuras van a formar un circuito neural, en la cual neurofisiológicamente el estímulo que vamos a percibir desde nuestro exterior primero va a entrar por nuestro órgano óptico, como lo es el ojo. El ojo capta ese estímulo a través de un proceso bioquímico, a través de la sinapsis química mediada por neurotransmisores, pasando primero desde la córnea, atravesando el humor acuoso, humor vítreo, finalmente llegando a la retina, que es una de las zonas principales. Este estímulo, al llegar a la retina, puede diferenciarse en dos zonas: la retina nasal y la retina temporal. La retina nasal, de alguna manera, si el estímulo es captado por este tipo de retina, entonces lo llevará desde un hemisferio al hemisferio contralateral. ¿Qué quiere decir? Se decusa este estímulo y será analizado por el hemisferio contrario de ambos ojos, es decir, será de forma bilateral. Mientras que si el estímulo llega a la retina temporal, este estímulo seguirá la misma vía del mismo hemisferio por donde ingresó y de esta manera será analizada. Entonces, la parte de la sinapsis eléctrica
el potencial que se dará en este momento, en donde la señal eléctrica principalmente pasará desde las células o llegará a las células bipolares y a las células ganglionares. De allí este estímulo será captado principalmente por los fotorreceptores, ¿okay? Que son las células neurosensoriales, y este estímulo viajará al sistema nervioso, ¿okay? Este potencial no es comúnmente como se dan los potenciales de acción, puesto que la membrana de estas células no se despolarizará, sino que se hiperpolariza, es decir, el umbral será más negativo. Luego de ello, este estímulo, entonces, al ser captado por estas células, viajarán a nivel del nervio óptico, ubicado a nivel del quiasma óptico, y cintillas ópticas con las dendritas de la célula nerviosa, que tendrá sus terminaciones, ya sea principalmente o los generales, que lleguen al tálamo, al núcleo geniculado dorsolateral, y de allí este estímulo ubicará si el estímulo llegará a la retina periférica, como se había explicado anteriormente, o llegará a la retina foveal. Esta retina foveal conforma una convergencia, es decir, que recibe el estímulo de ambos ojos, donde el estímulo de alguna manera va a llegar de forma rápida y discriminativa, ¿ok? Esta forma de fovea en la cual tendrá fotorreceptores como los conos, una de sus dendritas llegará a una sola célula ganglionar, mientras que cuando es a nivel periférico o de la retina periférica, este estímulo que es adoptado o que es captado por la célula ganglionar va a llegar a muchos fotorreceptores, es decir, va a tener muchas convergencias. De ahí entonces, de alguna forma, el sistema nervioso va a discriminar de una forma más específica el estímulo que estamos percibiendo del exterior. Luego de que este estímulo entonces llega de una forma a los fotorreceptores, este estímulo va a ser traducido por estas células ganglionares, en la cual no se dará como un potencial de acción, sino como un potencial electrotónico. Quiere decir que es un potencial graduado. Este potencial graduado medirá la intensidad lumínica. Dependiendo de la intensidad lumínica, entonces se dirá que la célula estará muy hiperpolarizada o menos hiperpolarizada. Luego de que estas células ganglionares captan este estímulo, entonces ahora tienen que llevar esa información visual para que sea integrado por el sistema nervioso. Cuando este estímulo llega a estas células, entonces sí se produce un potencial de acción. Este potencial de acción entonces va a traducir la señal eléctrica que llegará a la corteza visual primaria, ubicada en los lóbulos occipitales. En esta corteza visual entonces habrán módulos corticales. Estos módulos corticales conforman un circuito de red neuronal que van a traducir esa información visual de ambos ojos o de ambos globos oculares que estamos percibiendo desde el exterior. Y tendrán células también, ciertos diversos tipos de células ganglionares, ya sean llamadas células ON, que son de encendido central, o células de apagado central. De acuerdo a ello, entonces, se formarán muchas células ganglionares que van de alguna forma a especificar el tamaño, la forma, el color que estamos percibiendo desde el objeto o desde esa imagen visual proyectada desde el exterior. Las vías de la información visual son la vía dorsal, que es la que se encarga de darnos información de dónde se encuentran situados los objetos en el espacio. Esta comienza en el área B1, B2, hasta lo que es la parte posterior de la corteza parietal, incluida el área temporal medial B4. La vía ventral, esta es la que se encarga de darnos información sobre los objetos que estamos viendo. Esta comienza en el área B1, B2, hasta lo que es la parte inferior de la corteza temporal, incluida el área B4.
transmisión y refracción de la luz por la óptica del ojo. Para poder visualizar un objeto es importante que éste tenga buena iluminación. Una vez que visualizamos el objeto, las ondas electromagnéticas visibles que emite o refleja el objeto entran a la luz pasando primero por la córnea, que induce a los haces de luz a cambiar de dirección. Continúa en la pupila, que ésta se encarga de modificar su tamaño para modificar la entrada de luz. Pasan por el humor acuoso, que se encuentra entre el iris y la pupila, para llegar a lo que sería el cristalino, que se encarga de cambiar su forma dependiendo de la distancia en que se encuentra el objeto que queremos ver. Para casi finalizar pasa lo que sería el humor vítreo, que se encarga de darle volumen al ojo para terminar en la retina. La forma en que se encuentran organizadas las células y más componentes que le dan forma a la córnea reduce la variabilidad del índice de retracción dentro de ella y por lo tanto también del esparcimiento. Es el proceso mediante el cual un fotón genera una respuesta nerviosa a los fotorreceptores. La fototransducción es la conversión de la luz retenida en señales nerviosas que el cerebro puede entender. Este proceso se realiza en las células muy especializadas denominadas fotorreceptores. La reducción en los bastones y la opsina en los conos son moléculas de pigmento contenidas en la porción apical de los fotorreceptores que generan una compleja cascada de reacciones enzimáticas y bioquímicas como respuestas a la luz. Este proceso conlleva el cierre de canales catiónicos de la membrana fotorreceptora y finalmente su hiperpolarización. Posteriormente, la señal eléctrica se transmite a las células bipolares y gangliolares de la retina para finalmente procesar estas señales en patrones complejos que son transferidos al cuerpo geniculado lateral y de allí la corteza visual de los lóbulos occipitales. La fototransducción se realiza en la parte apical de la célula y en ella intervienen segundos mensajeros así como un gran número de proteínas a través de complejas reacciones bioquímicas controlando la apertura y cierre de canales de la membrana de fotorreceptor, permitiendo la entrada y salida de iones. Este tráfico de iones determina la despolarización o hiperpolarización de la célula, provocando la liberación o retención de neurotransmisores en la parte opuesta de la célula, lo que se denomina como el terminal sináptico. Los fotorreceptores, además de realizar la fototransducción, se comportan como neuronas liberando neurotransmisores como el glutamato en el terminal axónico. Esto lo realiza mediante un tipo especial de sinapsis química denominado sinapsis en cinta. El terminal presináptico de dicha sinapsis se encuentra en la estructura proteínica denominada cintilla sináptica, alrededor de los cuales se localizan vesículas sinápticas cargadas de neurotransmisores. Bien, dentro de la sinapsis química, el estímulo de la luz tiene una amplificación y una activación de la cascada. El evento molecular inicial consiste en la absorción de un fotón por la rodopsina, el cual causa una isomeración del retinal, produciendo así un cambio conformidal de la rodopsina a su estado activo. La rodopsina, excitada por la luz, cataliza el intercambio de nucleótidos. Esto a su vez da como resultado una proteína G denominada transducina. Las proteínas tipo G son un tipo de proteínas encargadas de enviar señales desde los receptores de las membranas activados, en este caso por la rodopsina, a las enzimas y a los canales de numerosos procesos químicos y hormonales y sensoriales de los organismos eucariotos. La transducina consta de 3 unidades, la alfa, la beta y la gamma, siendo la subunidad alfa la que da la capacidad de activar las enzimas de fosfodiesterasa. Por lo tanto, en presencia de luz, los niveles de monofosfato de guanosina disminuyen como consecuencia de la activación de la fosfodiesterasa, ocasionando el cierre de 250 canales de sodio por un tanto de luz absorbida. Todo esto dura alrededor de 1 segundo. De esta forma se acumulan los iones de sodio en el exterior de la membrana plasmática y el potencial del receptor adopta una forma hiperpolarización. Como consecuencia de la activación de la fosfodiesterasa, vamos a estimular la degradación de una molécula conocida como monofosfato cíclico de guanosina. Este cambio en el potencial de la membrana conduce como tal a un cierre de los canales del calcio dentro de la misma. El resultado final es la disminución de la secreción neurotransmisor del glutamato por parte de los fosforreceptores. Por cada reacción de cascada catalítica activada por luz debe estar compensada por una reacción inactiva, correspondiente con el fin de devolver el fotorreceptor a su estado de reposo después de que haya sido excitado por la luz. Este tiempo de recuperación es esencial para que el fotorreceptor pueda generar respuestas ante nuevos estímulos luminosos y cambios de los niveles de iluminación. La sinapsis de las células bipolares es inhibitoria, por lo tanto deja inhibir a células bipolares, formándose así un impulso que es transmitido a las células ganglionares y estas al cerebro. Platisma. Su origen se da en el borde inferior de la mandíbula, la piel y tejidos subcutáneos de la parte inferior de la cara, y su inserción se inserta en la fascia que recubre la porción superior de los músculos pectoral mayor y deltoides. Su inervación lo inerva el ramo cervical y el nervio facial, y como función desciende y ensancha los ángulos inferiores de la boca, como las expresiones de tristeza o temor, y tira la piel del cuello hacia arriba. Cerrato anterior a mayor. Origen. Se origina en el borde inferior y cara lateral de la segunda a la novena costilla. El origen de la primera es inconstante.
Su inserción en el borde medial de la cara anterior del borde de la escápula. Este tiene 3 grupos: un grupo superior, que es en el ángulo supramedial, el medio en el labio anterior del borde espinal, un grupo inferior que es en el ángulo inferior de la escápula. Su acción, él hace abducción, rotación externa y también ayuda a la inspiración. Su inervación es en el torácico largo y el segmento metamérico es de C7 a C8. El tibial posterior se origina en la superficie posterior y externa de la tibia, superficies y tercios proximales del peroné, membrana interósea, tabiques intermusculares internos. Para insertarse en la apófisis menor del calcáneo, el cuboides, el escafoides, las 3 cuñas y en la base del segundo, tercero y cuarto metatarsiano. Su acción es la inversión del pie y la flexión plantar del tobillo. Él está inervado por el nervio tibial L4, L5, S1 y está irrigado por la arteria tibial. El abductor largo del pulgar se origina en la superficie posterior del cuerpo del radio, superficie posterior del cuerpo del cúbito y membrana interósea. Se inserta en la superficie radial de la base del primer metacarpiano. Su acción es abductor del primer metacarpiano y está inervado por el radial C6, C7, C8. Mi nombre es Estefania Acosta y mi músculo asignado fue el oponente del quinto dedo. Este músculo se origina en el ligamento plantar largo, en el peroneo largo y en la vaina del tendón plantar, para insertarse en la diáfisis del quinto metatarsiano. Está inervado por el ramo superficial del nervio plantar lateral y hace flexión del quinto metatarsiano, la articulación metatarsofalángicas y tracciona el quinto dedo hacia medial y hacia plantar. El elevador del párpado se origina en el techo de la cavidad arbitraria y por encima del conducto óptico. Se inserta en la piel y tarsal del párpado en el fornis conjuntival superior. Su acción es elevar el párpado y se inerva en el nervio oculomotor o tercer par craneal. El músculo pectíneo se origina en la rama superior del pubis, también llamado pecten del pubis. Se inserta en la línea pectínea del fémur y proximal a la línea asperal del fémur. Este hace aducción y ligeramente ayuda en la flexión según algunas bibliografías. Se inerva a través del músculo femoral y el músculo obturador L2, L3. Músculo largo del cuello. Este es un músculo que contiene 3 porciones. La primera porción, oblicua descendente, se origina en los tubérculos anteriores del atlas y se inserta en la apófisis transversa de la tercera a la sexta vértebra cervical. La porción oblicua ascendente se origina en las 3 primeras vértebras torácicas y se inserta en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de la cuarta a la sexta vértebra cervical. Y la porción longitudinal se origina en las 3 últimas vértebras cervicales y las 3 primeras vértebras torácicas y se inserta en la superficie anterior de los cuerpos de la segunda a la cuarta vértebra cervical. Este es un músculo que realiza inclinación, flexión de cuello y está inervado por las ramas cervicales superiores. El piramidal es un músculo dorsal de la cadera. Como podemos observar acá, su vientre muscular es triangular, aplanado, está ubicado de adelante hacia atrás y se ubica en la parte de la región glútea. Este músculo se originará en la superficie pelviana del hueso sacro, lateral a los agujeros sacros 1, 2, 3 y 4 y en el agujero ciático mayor, y en la superficie pelviana del ligamento sacrotuberoso. Este músculo se insertará
en una parte media o endopelviana, en la cara anterior del sacro o endopélvica mediante 3 o 4 fascículos alrededor de los forámenes sacros. Su otra inserción será en una porción lateral o exopélvica en la parte media del borde superior del trocánter mayor del fémur. Este músculo, como acción principal, realiza la rotación lateral o externa de la cadera, pero es sinergista en la abducción cuando la cadera está flexionada y asiste en el movimiento también de la extensión de cadera. Este músculo estará inervado por una rama colateral del plexo sacro en su segmento metamérico L5, S1 y S2. El dorsal largo se origina en la región lumbar junto con el iliocostal lumbar en las superficies posteriores de las apófisis transversas y capa anterior de la fascia toracolumbar. Se inserta a través de tendones en los puntos de las apófisis transversas de las vértebras dorsales a través de digitaciones gruesas en las costillas 9 y 10 entre los tubérculos y ángulos. Acción extiende, inclina lateral la columna vertebral en la región dorsal. El músculo supraespinoso se encuentra ubicado en la parte posterior de la escápula. Se origina específicamente en la fosa supraespinosa y cerca del ángulo superior de la escápula. Se inserta en el tubérculo mayor del húmero, conocido como troquíter, específicamente en la carilla articular superior de este. Se encuentra inervado por los segmentos metaméricos C4, C5 y C6, específicamente C5, por el nervio supraescapular, y su irrigación es la arteria supraescapular. En cuanto a sus acciones, tiene dos acciones, una acción motora y una acción estabilizadora de estabilizar la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea, y como motor se encarga de hacer la abducción del hombro. El músculo cuadrado plantar es un músculo que también es conocido como flexor accesorio de los 4 dedos lateral del pie. Es un músculo que está ubicado en la planta del pie, tiene como inserción proximal tuberosidad del calcáneo en su borde medial y lateral. Se divide en dos vientres musculares, que a su vez está dividido por estos dos vientres musculares por el gran ligamento plantar. Se inserta en el borde posterolateral del tendón de flexor largo de los dedos. Está inervado por el nervio plantar lateral S2 y S3 y como acción principal ayuda a la flexión de los dedos y también a la flexión plantar. Las últimas 4 capas están formadas por... La retina está formada por varias capas. La corteza visual primaria y de asociación. La corteza temporal. Atlas, y se inserta en la apófisis transversal